Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí volvemos a encontrarnos otro día, preparados ya para tener una vez más un estudio bíblico. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a abrir su palabra y vamos a ver lo que nos quiere decir. Hoy vamos a seguir en Génesis, estamos estudiando el libro de Génesis, la intención es después continuar por el Pentateuco, o sea, Éxodo, Levítico, Números. Pero ahora nos encontramos en Génesis capítulo 14. Habíamos visto el último día cómo Abraham liberó a su sobrino Lot de haber sido hecho prisionero, haber sido llevado esclavo por unos reyes que atacaron Sodoma y Gomorra y poblaciones vecinas. Y vimos cómo, bueno, de una forma sorprendente, Abraham atacó, venció y liberó a su sobrino. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de este capítulo 14, de Melquisedec y Abraham, que vino y le entregó los diezmos de todo, y ahí ocurrieron algunas cosas que las vamos a estudiar. Así que bienvenidos a todos, me alegro mucho un día más volver a veros, que nos podamos reunir otra vez alrededor de su palabra. Y bueno, vamos a estar pendientes a ver que el Señor nos hable, que Él nos guíe en todo lo que Él nos quiere decir. Vamos a hacer una oración en primer lugar, así nos disponemos delante del Señor a escuchar su voz, su palabra, y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos otro día, un día más, venimos a tu presencia, abrimos tu palabra, y te pedimos que nos ayudes, Señor, para escuchar tu voz. Necesitamos y queremos escuchar esa palabra que viene de ti para que nuestra vida siga siendo edificada. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Venir ante ti, Señor, con esa actitud de estar dispuestos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar recibiendo el mensaje particular que tú tengas para cada uno. Y como iglesia, que tú sigas edificándonos, Señor. Nos reunimos, hermanos de diferentes lugares, aún en la distancia, a miles de kilómetros unos de otros, pero con un mismo sentir, porque el Espíritu Santo está en cada uno y es el mismo. Así que, Señor, disponemos este tiempo, te pedimos sabiduría y que tú nos ayudes a recibir la palabra que necesitamos, Señor, para que nuestra vida esté en ti resguardada, que siga siendo edificada por ti. Háblanos y ayúdanos a entender lo que nos quieres decir a cada uno. Te lo pedimos todo muy agradecidos, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, seguiremos en Génesis capítulo 14, versículo 17, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 24. Y ahí aparece un personaje que ha generado pues cierto misterio, pero que en alguna ocasión ya hemos estudiado acerca de esto de Melquisedec, pero es el tema que nos toca aquí. Y si alguien pues ya lo estudió, lo recordamos, y si no, pues lo aprendes de nuevo, pero seguro que la palabra de Dios hoy tiene cosas nuevas que decirnos. Siempre la palabra de Dios nos lleva a algo diferente, a algo nuevo. Así que vamos a leer este pasaje, Génesis 14, versículo 17, y antes solamente echar aquí un vistacito a los hermanos que han escrito en el chat de este directo de Facebook. Por ahí tenemos a David y Liliana y sus hijos David y Daniela, que han escrito aquí en el chat. Bienvenidos, me alegro mucho de volver a veros. También Benito ha escrito un saludo, buenas noches Benito. Miriam también escribió, buenas noches Miriam. También Beatriz, buenas noches, Dios te bendiga. Carmen, buenas noches. Bienvenidos a todos. Paco, Rosario, bienvenidos, bendiciones también para vosotros. Juan Bermudo, hola de nuevo Juan, Dios te bendiga, bienvenido. Juan Vázquez, buenas noches Juan, Dios te bendiga, bienvenido también. Ahí está Gaby y Yoli, bienvenidos hermanos, me alegro de volver a veros. Y también Ana Rita, bendiciones Ana Rita. A los demás hermanos que se están conectando,
Los que lo ven en diferido, un abrazo fuerte para todos, bienvenidos a todos. Vamos a leer Génesis 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Muy bien, pues aquí tenemos este pasaje que encierra algún misterio, entre comillas lo de misterio. ¿Quién era Melquisedec? Es una pregunta que muchos se han hecho. Repito, ya hemos estudiado nosotros ese tema, pero hace tiempo, así que vamos a recordar y vamos a ampliar cosas allí donde el Espíritu Santo nos lleve. Tenemos una pregunta: ¿quién fue Melquisedec? Y tenemos este texto aquí en Génesis 14 que hemos leído del 17 al 20. Vamos a leer un texto que se encuentra en el Salmo 110, versículo del 1 al 4. Salmo 110 del 1 al 4. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estamos viendo en los tres lugares donde se habla de Melquisedec. Uno es el texto de Génesis que hemos leído. Aquí en el Salmo 110 se menciona. Está hablando, es un salmo mesiánico, está hablando de Jesucristo. Y después el otro lugar donde se menciona a Melquisedec es en Hebreos. En la epístola a los Hebreos, ahí en tres textos diferentes se menciona a Melquisedec. Así que vamos a leerlo también allí en Hebreos. Primero leeremos el capítulo 5, que es donde primero se menciona, versículos 6 y 10. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el versículo 10 de este capítulo 5 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 6, versículo 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, siendo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 21, está hablando de Melquisedec. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, tenemos estos textos que hemos leído donde en la Biblia se menciona a Melquisedec. Pero quiero que entendamos una cosa ya de entrada. Aquí el tema no es Melquisedec, el tema es el sacerdocio, un sacerdocio que no está sujeto a la ley, del cual solamente se podía ser sacerdote si descendías de la tribu de Leví, y se ordena a través de la familia de Aarón. Es un sacerdocio que, como hemos leído aquí en Hebreos, era imperfecto. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio estaba tratando de mostrar el sacerdocio perfecto que tendría cumplimiento en Jesucristo. Un sacerdote es aquel que intercede entre el pueblo y Dios. Jesucristo es el intercesor principal. Todo lo demás era sombra de lo que había de venir. Todo lo demás era un tipo, era una forma de ayudar en la fe a lo que un día vendría. Era para preparar el camino de la venida de Jesucristo. Entonces el tema aquí no es Melquisedec en sí mismo, sino el sacerdocio que él representaba. Algunos se han hecho la pregunta: ¿Melquisedec es Jesucristo? Sabemos que en la antigüedad Jesucristo se manifestó a los hombres con forma humana. A eso se le llaman teofanías, cuando Dios se aparece con forma humana a los hombres. En esa forma Dios se le apareció a Abraham, Dios se le apareció a Jacob, Dios se le apareció a Gedeón, y así podríamos mencionar los diferentes momentos en los que Jesucristo se apareció en la antigüedad, Dios hecho hombre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre Él le ha dado a conocer. Allí se menciona en estas ocasiones cuando Jesucristo aparece como Dios hecho hombre, se le llama el ángel de Jehová, se le llama el príncipe del ejército de Jehová, y en esas conversaciones que él tiene con sus interlocutores, pues ahí se intercalan nombres como Jehová mismo para referirse a él. Entonces la pregunta: ¿Melquisedec fue Jesucristo? En principio, aunque hay por ahí algunas teorías que pueden decir que sí, pero cuando estudiamos en profundidad todos los textos que nos hablan de Melquisedec, no podríamos decir que Melquisedec fue Jesucristo. Fue para demostrar que el sacerdocio de Cristo era superior al sacerdocio de Abraham. El tema no es Melquisedec, es Jesucristo. Y en estos textos, como este principalmente de Hebreos que hemos leído ahora del capítulo 7, aquí se está hablando de Melquisedec y se está hablando de Cristo, y aparecen como dos personas distintas. Jesucristo fue ordenado sacerdote según el orden de Melquisedec.
La duda o el misterio surge cuando dice ahí, lo hemos leído en el capítulo 7, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces algunos dicen, es Jesucristo. Además, mira, recibió a Abraham con pan y vino. Y claro, ahí hay unos elementos, una forma de explicarlo que puede llevar a esa confusión. Pero para eso estamos los estudiantes bíblicos, para profundizar en el texto y ver realmente qué quiere decir todo eso y si hay fundamento para decir que Cristo fue Melquisedec en el Antiguo Testamento. Hay dos tipos de sacerdocio. Uno es el sacerdocio que viene de Leví y es según la sangre, dice aquí. La familia de Aarón, ellos van a ser constituidos los primeros sacerdotes en el tabernáculo, y después la Biblia habla de un sacerdocio superior que no está sujeto al linaje de sangre, porque como aquí también dice el autor a los Hebreos, Jesucristo vino de la tribu de Judá y no hay ninguna referencia a él en ese sentido de que pudiese ser sacerdote por tribu, porque Judá no es la tribu que tiene el derecho al sacerdocio, es la tribu de Leví. De Judá vendrán los reyes, pero de Leví vienen los sacerdotes. Entonces, para demostrar y poder atestiguar que Jesús puede ser sacerdote para siempre, se enseña que hay un sacerdote que no está sujeto a la sangre. Porque antes, dice, de que Leví estuviese en los lomos de su padre, o sea, antes de que Leví naciese, Melquisedec ya ejercía como sacerdote. Por lo tanto, hay un sacerdote que ya existía, un sacerdocio que no tiene que ver con un linaje, sino que ya estaba ahí. ¿Qué función tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bien, hacían de enlace, de puente entre Dios y los hombres. Era el sacerdote el que venía y ofrecía los sacrificios para tapar los pecados del pueblo. Y los sacerdotes reunían tres características principales. Un sacerdote, primera característica, un sacerdote se elige entre los hombres para que los represente ante Dios. ¿Vale? Segunda característica, el sacerdote debe estar identificado por los hombres, o sea, los hombres lo reconocen, este es el sacerdote. Tiene que haber pasado por las experiencias humanas y sentir simpatía por los hombres. El sacerdote debía ofrecer sacrificio también por sus propios pecados, porque él a la vez también es hombre. Y tercera característica, ningún sacerdote se nombraba a sí mismo, sino que era nombrado por Dios. Dios señalaba quién sería el sacerdote. Este no era un oficio que la persona escogía. Venía por linaje de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Y a partir de ahí Dios señalaba quién iban a ser el sacerdote. El ministerio de Dios entre los hombres no es un empleo ni una carrera, no es una profesión, sino que es una vocación y Dios es quien escoge. La expresión Dios me escogió la vas a ver en todos los hombres que están sirviendo a Dios en la Escritura. Entonces el sacerdote tiene una función especial, una función específica que, como hemos dicho antes, no es otra cosa que figura de lo que un día vendría, de lo que un día Jesucristo haría. Porque Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que media, el que hace de enlace. Él ofreció su propio cuerpo en sacrificio, no como el sacerdote que venía y ofrecía un animal, sino que Cristo se ofreció a sí mismo. Y como hacía el sacerdote, venía con la sangre derramada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, venía a traer su ofrenda. Así Jesucristo se ofreció a sí mismo delante del trono de Dios y fue aceptado como ofrenda, como sacrificio delante de Dios. El sacerdocio aarónico no se podía conseguir de otra forma, sino solamente mediante el linaje descendiente de Leví y porque Dios escogía, Dios señalaba. De esa forma se iba transfiriendo a los descendientes. No era completo o perfecto. Debía estar ofreciendo los sacrificios constantemente. De ahí que aquí en hebreo se hace diferencia entre el sacerdocio de Leví, de Aarón, y el sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio no sujeto al linaje,
que está representando el sacerdocio que Cristo un día va a realizar, un sacerdocio que no es de sangre, no es del linaje, sino que es un sacerdocio que Cristo adquiere según este orden, no de la carne, sino decisión de Dios, y ese sacerdocio sí será perfecto. El sacerdocio arónico era imperfecto siempre que había que estar volviendo a hacer los mismos rituales, siempre tenía que seguir usando los mismos símbolos constantemente. Y una y otra vez la sangre de los animales debía ser derramada. Pero ahora el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo vino y derramó una vez y para siempre su sangre. Su sacrificio fue absoluto, se hizo una vez y sirve para siempre. Entonces este es el sacerdocio superior, dice según el orden de Melquisedec. No es el sacerdocio de Melquisedec, no, ahí es donde marcamos la diferencia. ¿Quién era Melquisedec? No era Cristo, porque se usa a Melquisedec como ejemplo para decir hay un sacerdocio que no es sujeto al linaje y es el que Cristo recibe. Cristo es nombrado sacerdote según este orden, el orden de Melquisedec. Y este es un orden que no tiene caducidad, es un orden eterno. Nosotros, ahora la Biblia dice que también somos sacerdotes. No somos descendientes de Leví ni de la tribu de Aarón. No sé si alguien que me escuche sí puede ser descendiente. Pero la mayoría de creyentes, de cristianos, no descienden de Leví, no vienen de la familia de Aarón. Pero la Biblia dice que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes para siempre. Según ese orden. Es un orden que trasciende al linaje. Es un orden que viene por nombramiento divino. Es Dios quien nombra. Y nosotros ahora como cristianos somos nombrados sacerdotes por la gracia de Jesucristo. Él establece este principio. El sacerdocio de Melquisedec, por lo tanto, no es humano, es de nombramiento divino, y Cristo toma la figura de este sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, es la figura principal de este sacerdocio. Nosotros también somos sacerdotes, pero somos los hermanos pequeños de Jesús. Él es el sacerdote que se ofreció a sí mismo delante del trono de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién era Melquisedec, por lo tanto? Bueno, no podemos entrar en misticismos, en imaginarnos cosas, no podemos decir lo que la Biblia no dice, no podemos interpretar los textos que hablan de Melquisedec forzando a decir, era Jesús, era un ser superior, era... No, tenemos que limitarnos a lo que aquí dice. ¿Qué sabemos de él? Lo que hemos leído. Vamos a recordar aquí en Hebreos 7, del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, nota que la Biblia está hablando como de un hombre, este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, Melquisedec, significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y ahora dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bien, importante esa parte final, que dice, hecho semejante al Hijo de Dios, semejante, pero semejante no es igual. La Biblia, cuando habla algún pasaje de cuando Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento, nos dice directamente que era Cristo. Por ejemplo, la roca a la que Moisés golpeó para que brotase el agua y de la que el propio Moisés escribió en su salmo allá al final del libro de Deuteronomio y habló de la roca como mi Señor, Jehová, en el Nuevo Testamento se nos dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Entonces cuando ahí se habla de Jesús, el mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, pero cuando el Nuevo Testamento hace referencia a algún personaje o algún momento o alguna situación en la que Cristo estaba, el Nuevo Testamento te lo dice directamente. Pero no es el caso. Aquí dice que Melquisedec era hecho semejante al Hijo, no igual, no dice y Melquisedec era Cristo, no dice eso. Era semejante, una semejanza que viene por el sacerdocio.
pero no porque este fuera Jesucristo. Dice que era rey de Salem. Salem es la palabra hebrea Shalom, que quiere decir paz, o sea, era rey de paz. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo, o sea, servía mediador entre los hombres y Dios. Y dice que también este nombre significa rey de justicia, porque en realidad Melqui es la palabra, significa rey, y Sedec significaría justicia. Por eso dice que es también Melquisedec rey de justicia. Un rey que ejerce en la justicia de Dios. Esta mañana hablábamos de eso en la predicación. Ayer en el estudio de Romanos hablábamos de esto en la predicación. En muchos lugares de la Escritura, refiriéndose a los que han creído, se les menciona como que creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Y esta mañana en la predicación decíamos que nosotros juzgaremos al mundo porque pertenecemos al reino de justicia. El reino de Dios es reino de justicia. Y dice que salió a recibir a Abraham. Cuando Abraham volvía de la victoria de los enemigos que habían atacado a los reyes de Sodoma y Gomorra y habían saqueado las ciudades y se habían llevado cautivos a las personas, incluido a Lot y su familia, pues cuando Abraham vuelve de esta batalla de la victoria, Melquisedec sale a recibir a Abraham. Hay una gran diferencia entre el rey de Sodoma y el rey de Salem. Son dos personajes distintos. El rey de Salem es un rey que representa las cosas de Dios. Posiblemente Salem es la ciudad que posteriormente se llamará Jerusalén, que es la ciudad de la paz. Aquí aún no tiene ese nombre, puede ser, muchos maestros coinciden en decir que seguramente es así, que este fue el origen de la ciudad de Jerusalén. La Jerusalén terrenal, no te olvides, es figura de la Jerusalén celestial. Sacerdotes de la tierra representaban al sacerdote que no tiene fin, el sacerdocio eterno. Entonces todo esto tiene una relación y es figura, es tipo de lo que vendría. Esto es imperfecto, lo que vendría sería perfecto y todo tuvo cumplimiento en Jesucristo. ¿Alguien más en la Escritura es rey y sacerdote? Aquí se dice que Melquisedec era rey y sacerdote, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Alguien más en la Escritura se refiere que sea rey y sacerdote? Bueno, sí, claro, Jesucristo. Apocalipsis 1, 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vaya, pues fíjate, además de Melquisedec y Jesucristo, hay alguien más. Y no uno, muchos, nosotros. Dice que el Señor nos hizo, ¿a quiénes? A los que hemos creído en Él. El Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios que está en los cielos, para Dios su Padre, hablando de Jesucristo. A Él sea la gloria. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Y aún podríamos leer en Primera de Pedro 2:9. Allí también lo dice. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí lo tienes, real sacerdocio. Entonces resulta que el título de que Melquisedec era rey y sacerdote no es un argumento suficiente para decir que era Cristo, porque Cristo es el único que es rey y sacerdote. No, no es el único. La Biblia dice que nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor nos ha declarado así, reyes y sacerdotes. Y Melquisedec, porque era sacerdote según este orden, el orden que es por la gracia de Dios, como fruto de la fe, de la justificación, pues él también era rey y sacerdote. Así que Melquisedec era un tipo de Jesucristo, pero también estaba abriendo el camino a lo que nosotros somos,
ahora en el Nuevo Testamento, reyes y sacerdotes. De hecho, Cristo no solo es rey y sacerdote, además es profeta. Cumple las tres profesiones, los tres ministerios fundamentales de toda la Biblia: rey, sacerdote y profeta. Y nosotros, sus hijos, también somos profetas, porque somos reyes y sacerdotes, lo hemos leído, Él nos ha nombrado así. Pero además, la palabra profeta significa el que trae el consejo de Dios a los hombres. Y nosotros los cristianos hemos sido llamados a traer el consejo de Dios a los hombres. Evidentemente el profeta del Antiguo Testamento difiere del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era un hombre a quien Dios escogía, lo llamaba de una forma particular para que trajese su mensaje a los hombres. Era el vocero de Dios. Dios le daba el Espíritu Santo, lo capacitaba. En el Nuevo Testamento todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y todos nosotros hemos sido llamados a traer su palabra a los hombres. Por lo tanto, el ministerio profético en ese sentido se cumple también en cada uno de nosotros. Melquisedec bendijo a Abraham. Y quiero que notes eso porque lo explica aquí en Hebreos. No fue al revés. No fue Abraham el que bendijo a Melquisedec, sino que fue Melquisedec el que bendijo a Abraham. Y dice aquí en el texto de Hebreos que eso lo hizo porque Melquisedec era superior a Abraham. ¿Pero superior en qué? ¿En su persona como hombre? No, en lo que representaba. Porque el sacerdote, según este orden, no según la carne, el sacerdote al quien Dios nombra como sacerdote es aquel que representa al que ha sido justificado por la fe, aquel que ha sido limpiado de todos los pecados por la sangre de Jesucristo. De ahí que aquí se habla de que Melquisedec es superior a Abraham, porque fue Melquisedec el que le bendijo, y Abraham fue el que vino y le trajo los diezmos de todo. Mostrando esto, que la obra de Dios es la que levanta a la persona, no la persona en sí misma según la carne. Para los hebreos, decir que alguien podría ser más grande que Abraham era una barbaridad. Abraham era el padre de todos ellos. Dios lo escogió para que de él, de su simiente, viniesen todos los que iban a convertirse en pueblo de Dios. En Abraham Dios llama a sus descendientes pueblo mío. Entonces, para los hebreos, para los judíos, Abraham es lo más. Para ellos, Moisés es lo más, David es lo más. Pero todos estos, como hombres, vienen según la carne. Abraham es según la carne. Moisés, si resalta, es porque Dios lo nombró profeta. David, si resalta, es porque Dios lo nombró rey. Pero no porque fueran descendientes de este o de aquel y según la carne. No es porque David, el rey, no, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, a quien Dios señaló para que le sirviese. Entonces, lo que importa aquí no es el nombre que yo tengo, es la obra que Dios hace en mí. Ten esto presente. Por eso la Biblia, cuando habla de estos personajes, dice que eran como nosotros. No eran ni más ni menos, no eran superiores, eran como tú y como yo, tenían pasiones semejantes a las nuestras. Se equivocaban y fallaban como tú y yo, y pecaban como tú y yo. Y necesitaban a Dios como tú y yo lo necesitamos. La Biblia nos posiciona superiores incluso a los ángeles. Esta mañana en la predicación lo estábamos mencionando. Porque Dios nos hace semejantes a Cristo. Semejantes, no iguales. Recuerda siempre esto. Nosotros estamos representados aquí en Melquisedec. Él vino, dice, fue hecho semejante al Hijo de Dios. Cuando esta mañana estábamos escuchando la palabra de Dios y veíamos que la Biblia dice que nosotros reinaremos y juzgaremos al mundo y también juzgaremos a los ángeles caídos, decíamos, porque el Señor nos ha dado el privilegio de sentarnos con Él en su trono. Cristo dijo así, yo os he dado el que os sentéis conmigo en mi trono. Entonces,
gracias a su obra redentora, gracias a lo que Él hizo al morir en la cruz por nosotros, y de esa manera limpiarnos de todo pecado, hemos sido santificados. Gracias a eso, nosotros ahora hemos recibido el derecho de parte de Dios de ser semejantes a Cristo. La palabra de Dios dice que cuando Cristo se manifieste, quiere decir en su segunda venida, nosotros seremos hechos semejantes a Él. Lo mismo que dice aquí de Melquisedec. No nos hace iguales, Dios es Dios, Cristo es Cristo, pero sí semejantes a Él. Nosotros tuvimos un principio, Él no lo tuvo, Él no tiene principio, Él existe desde siempre y existirá para siempre. Bien, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice aquí en el versículo 3 que Melquisedec no tiene ni padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerda, ¿cuál es el tema aquí? ¿De qué se está hablando? ¿De Melquisedec? No, del sacerdocio que viene por nombramiento de Dios, fundamentándose en su gracia. Ese es el tema. Entonces aquí el propósito es mostrar un sacerdocio distinto al sacerdocio que el pueblo de Israel ha asimilado y entendido por miles de años. La carta a los hebreos va dirigida a los hebreos, porque los hebreos, los judíos, están todavía con su antigua manera de pensar y les cuesta asimilar todo lo que Cristo ha hecho. Ellos esperan al Mesías, pero lo esperan de una forma diferente, equivocada. Y cuando Cristo, el Mesías, viene, y viene como hombre, y viene para morir en la cruz, y se ofrece a sí mismo en sacrificio por todos nosotros, a muchos eso no les encajaba. Mezclaron la promesa de la venida entre su primera venida y su segunda, cuando sí, en su segunda venida, Cristo vendrá como Rey de Reyes y vendrá con la espada de su boca para destruir a sus enemigos. Pero no la primera vez. La Biblia nos hablaba de una primera vez donde Cristo vendría a morir por nosotros. Y esto ya tuvo cumplimiento. Entonces aquí el tema es hablar de un sacerdocio distinto al sacerdocio de Leví. Y el propósito aquí es mostrar que Cristo tiene derecho a ser sacerdote para siempre y ofrecerse a sí mismo delante del trono de Dios como el sacrificio hecho una vez y para siempre, y Él puede hacerlo porque hay un sacerdocio que no está limitado al linaje, sino que es un sacerdocio que existía antes que Leví. Entonces, no es la idea resaltar y exaltar a Melquisedec, sino lo que él representaba. Un sacerdote, para ser sacerdote, debía demostrar, según la genealogía, que podía ser sacerdote. Tenía que demostrar quiénes eran sus padres. Ahí está la cosa de por qué dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía. Porque el contexto nos está hablando que este Melquisedec es sacerdote. Pero ¿cómo puede ser sacerdote si no desciende de Leví? No, claro. O sea, por eso dice, no sabemos quién era ni su padre, ni sabemos quién era su madre. No sabemos su genealogía. No quiere decir el texto que no nació de un padre y una madre y que no venía de una genealogía. No quiere decir eso. Está hablando del sacerdocio y de a lo que Melquisedec representaba. Además, te lo voy a leer en otras versiones, este mismo versículo, porque a veces el problema que tenemos nosotros es más de la traducción que no del texto original. De ahí que algunas traducciones, al usar otras palabras tratando también de reflejar lo que el texto original dice, nos pueden ayudar a tener una luz mayor y entender mejor el versículo. Mira lo que dice el mismo versículo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice allí: nadie sabe quiénes fueron sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació o murió. Así dice esta traducción. La traducción de Dios habla, dice: nada se sabe de su padre, de su madre o de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Notas como en otras traducciones la perspectiva
cambia un poco, nos ayuda a entender mejor lo que estamos explicando. Aquí no quiere decir que Melquisedec es Jesucristo, porque no nació de hombre ni de mujer, ni tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de días. No, lo que quiere decir este texto es que no sabemos quién fue ni su padre ni su madre, ni de dónde descendía. Ni sabemos cuándo nació ni cuándo murió. Eso es lo que quiere decir el versículo. ¿Por qué? Porque el sacerdote, para ser sacerdote, tenía que demostrar quién era su padre, su madre, de dónde venía, dónde había nacido. Tenía que demostrarlo. Si no, no podía ser sacerdote. Y Melquisedec no interesa ese tema, no importa. No nos interesa ni quién fue su padre ni su madre, ni de dónde venía, ni cuándo ni nació, ni cuándo murió. No nos interesa, porque es un sacerdocio superior al de Aarón. Es un sacerdocio que tiene que ver con la gracia de Dios, que Dios nombre. La forma de hablar de la Biblia, y esta epístola sigue esa línea, utiliza estos hebraísmos para hablar de genealogías, de descendientes, hijo de tal, hijo de cual. La Biblia nos muestra las genealogías por esa importancia que tienen, para demostrar cada uno de qué tribu era y a qué oficio se podía dedicar, y para demostrar la línea genealógica que nos llevaría hasta Jesucristo. Teníamos que saber que el Cristo profetizado cumpliría las profecías, y que vendría y sería de allí de donde Dios dijo que sería y vendría. Cuando dice semejante al Hijo de Dios, cuando el Antiguo Testamento habla de Cristo, lo hace claramente, como decíamos antes. No utiliza esta expresión, semejante al Hijo de Dios. Si la Biblia está hablando del Hijo de Dios, te lo dice, y de una forma muy clara. Si no, no nos confunde. La Escritura, la palabra de Dios, no nos lleva a la confusión. Aquí lo que se busca es demostrar que se puede ser sacerdote sin ser descendiente de Leví, porque hay un sacerdocio superior a este. Y algunos dirán, entonces, ¿por qué sacó pan y vino? El pan y el vino no tuvo origen en la última cena. El pan y el vino son los alimentos básicos que están extendidos a lo largo de toda la Escritura. Cristo no los inventó en la Santa Cena, Él los usó. Esto te tiene que quedar claro. Cuando estudiamos la Biblia y usamos de las reglas de la hermenéutica, y venimos y consideramos principios de interpretación como el considerar el trasfondo histórico, cultural, el momento en el que eso se escribió, en la Biblia pan y vino se mencionan en muchos lugares como los alimentos básicos. Cuando Jesús decía no solo de pan vive el hombre, está utilizando el concepto de pan como refiriéndose a los alimentos básicos que uno come todos los días. Cuando se habla de pan y vino es porque siempre en la mesa estaban esos dos elementos, el pan y el vino. A partir de ahí podía haber otras cosas, se podía acompañar con algo más o algo menos, pero pan y vino era fundamental. Que de hecho hasta el día de hoy, si te das cuenta, siguen siendo cosas fundamentales. El pan es algo fundamental. O sea, normalmente, salvo excepciones, gente que dice, no, yo no tengo, en nuestra casa no comemos pan. Está bien, pero por norma general, el pan siempre está en la mesa de todos nosotros. Si tú vas a un restaurante a comer, por norma general, siempre te ponen pan. El pan siempre está ahí presente. Y el vino, bueno, hoy en día ha cambiado algo el tema. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, vivimos en costumbres distintas, pero sigue siendo un elemento fundamental. Muchas comidas giran en torno también a una botellita de vino. En algunas mesas no está porque hay gente que dice, nosotros no tomamos alcohol, no tomamos vino. En otros casos es por cuestiones de gusto. No, yo vino no, yo cerveza. Otro, no, yo tomo otra cosa. No, yo prefiero el agua. Es preferencia, pero el vino sigue siendo así una cosa representativa de algo que está en la mesa a la hora de comer. Pan y vino. Entonces cuando Jesús en la última cena dice que tomó el pan y tomó el vino, tomó la copa, no es que Él creó esos dos elementos en ese instante. En esa mesa, como en otras tantas mesas ese día,
en la cena de la Pascua había pan y había vino. Y Jesús lo que hace es usar esos dos elementos para establecer un símbolo de lo que iba a representar su muerte. Pero no es que el pan y el vino, siempre que aparecían, representaba la muerte de Jesús. No, estuvo durante todo el Antiguo Testamento el pan y el vino. En nuestras mesas sigue estando. En muchas mesas de gente atea que no creen en Dios hay pan y vino muchas veces. O sea, el pan y vino no necesariamente, por obligación, siempre representan la muerte de Cristo. Lo representan cuando nosotros lo usamos para recordarlo. Cuando Jesús lo estableció, dijo: y cada vez que partéis el pan, recordad a mi cuerpo sacrificado por vosotros, partido por nosotros. Cuando tomáis el vino, recordad mi sangre derramada por vosotros. Entonces son dos elementos normales que están en nuestras mesas y que cuando los cristianos en los Hechos de los Apóstoles hacían sus ágapes, sus comidas de amor, partían pan y tomaban el vino como en cualquier otra comida, pero en ese momento ellos se detenían y decían: vamos a recordar al partir el pan que el cuerpo de Cristo fue partido, inmolado por nosotros. Vamos a recordar al usar el vino que Cristo derramó su sangre por nosotros. Era el recordatorio usando estos dos elementos que simbólicamente ahora se convertían en un recordatorio de lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Entonces Abraham lo recibe aquí a Melquisedec, o mejor dicho, Melquisedec recibe a Abraham, y entonces comparten ese momento en el que Abraham viene de una batalla y Melquisedec le alimenta, le da alimentos, le da pan y vino. Y Abraham le da los diezmos de todo. Estoy en Génesis 14 nuevamente, y allí en el versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma salió a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, dice. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Lo que hace Abraham es rechazar al rey de Sodoma y Gomorra. Mira, lo que es tuyo es para ti, yo no quiero nada de lo tuyo. Entonces, ¿por qué hace eso? Bueno, a veces tenemos que marcar distancias y diferencias. Él dice: para que nunca se diga que fue el rey de Sodoma quien me enriqueció. Hay creyentes que se creen ricos porque el mundo les ha dado riquezas. Y tú no eres rico por eso. Las riquezas de este mundo no hacen rico a las personas. Materialmente sí, pero eso no son riquezas. Esas riquezas son efímeras, se desaparecen, se quedarán en este mundo. Todos venimos desnudos al mundo y todos marcharemos desnudos de aquí, sin nada. Tus riquezas no es lo que el mundo te pueda dar. Tus riquezas son aquellas que Dios puede darte. Por eso Jesús decía: haceos tesoros en los cielos, donde permanecen para siempre, no os los hagáis en la tierra. Por eso Salomón decía que todo lo que el hombre puede conseguir bajo la tierra es vanidad de vanidades. No tiene ningún valor más allá que el uso que le des aquí, pero todo se va a quedar aquí. Abraham rechazó lo que el rey de Sodoma le dijo. Claro, el rey de Sodoma lo tenía todo perdido. Entonces dice: devuélveme a las personas, quédate lo material para ti. Y Abraham dice: no, no lo quiero, te lo voy a devolver todo. Solo a estos que me han ayudado, dales una parte, le dijo. Pero Abraham no quiso nada. Abraham dependía de Dios absolutamente, como tú y yo dependemos de Dios. Lo tuyo y tu propia vida le pertenece a Él, no lo olvides, Dios nos lo va recordando de vez en cuando. Entonces el pan y el vino era solo eso, dos alimentos que sirvieron para dar de comer a Abraham al venir de una batalla. En principio sí. Ahora, no te olvides que muchas de estas cosas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir. Y el pan y el vino son un tipo de Jesucristo.
José fue un tipo de Jesucristo, Adán fue un tipo de Jesucristo, Jonás fue un tipo de Jesucristo, Melquisedec, no tanto, pero también podríamos decir fue un tipo de Jesucristo en el sentido de que fue rey y sacerdote, aunque el tipo busca más la semejanza en más cosas. Por ejemplo, cuando os digo, Jonás fue un tipo de Jesucristo, bueno, fue porque en el Nuevo Testamento aparece esta enseñanza, y de la misma manera que Jonás fue sacado, estuvo en el vientre de 10, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Por eso se convierte Jonás en tipo de Jesucristo, porque es una figura, no es idéntico, pero sí representa. Y de esa manera hay diferentes tipos en el Antiguo Testamento. El pan y el vino también se pueden convertir en un tipo de Jesús, algo que representa lo que un día Jesús haría. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dijo Jesús, y ahí se partió el pan, así mi cuerpo será partido. Esta copa es mi sangre que por muchos se derrama. Símbolos que nos recuerdan lo que Jesús hizo. Entonces Abraham vuelve de la victoria, se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos de todo. Y ahí pues aparece pues este otro tema que está ahí en la pregunta. ¿Tenemos que dar los diezmos nosotros? ¿Tenemos que diezmar? Algunos dicen no, porque era de la ley. Y de pronto otros dicen sí, pero Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec y Melquisedec no estaba bajo la ley, aún la ley no se había dado. Por lo tanto, el diezmo es universal. Bueno, sí y no. Para estudiar bien el tema del diezmo y las ofrendas, en el Nuevo Testamento no solo nos fundamentamos en esta idea, sino que al estudiar los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el sistema ahí es diferente. Porque el principio es este, y no me voy a extender aquí porque lo hemos estudiado hace muy poquito, el mayordomía, ya hablamos de eso. En el Antiguo Testamento la riqueza se contemplaba de una forma distinta que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba este principio, había que dar los diezmos de todo, y Abraham hizo esto. Es cierto, por lo tanto, que el diezmo no estaba sujeto a la ley, sino que existía antes de la ley. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio, y ahí es donde tenemos que fijarnos. En el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmos, se habla de ofrendas. ¿Por qué? Porque somos mayordomos. Hemos sido comprados por precio. Ahora tú y todo lo que tienes le pertenece al Señor. Ahora en el Nuevo Testamento dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Ese es el principio. Dicho de otra forma, el diezmo en el Nuevo Testamento se queda corto. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar el diezmo como un sistema de ofrendar. ¿Cuánto vengo y pongo cada domingo en la caja de la iglesia? O hoy en día que se hace también transferencia por internet. ¿Cuánto voy a apartar cada semana? Pablo dijo, cada primer día de la semana, que cada uno de nosotros ponga aparte lo que determinó dar para el Señor. Entonces, ¿cuánto ofrendo yo? Bueno, puedes usar el diezmo como un patrón para decir, mira, esto será mi referencia. Pero no te limites al diezmo. La Biblia dice según que cada uno dé según prosperó. Porque a veces hemos puesto de ejemplo, no es lo mismo el que gana 10.000 euros al mes que el que gana 500 euros al mes. Se entiende fácil, ¿verdad? Si tú ganas 500 euros al mes, el diezmo de 500 euros son 50. Quiere decir que cuando des tu diezmo te va a quedar para vivir ese mes 450 euros. Si tú das el diezmo de 10.000 euros, son 1.000 euros. Dices, una buena ofrenda. Sí, pero ¿cuánto te queda para vivir ese mes? 9.000 euros. Entonces, el diezmo sería un principio no lógico o incluso injusto en según qué casos. Es un principio que viene del Antiguo Testamento, incluso antes de la ley. Pero en el Nuevo Testamento el cristiano adquiere una mentalidad más generosa. Usa ese principio como base.
pero da según hayas prosperado. Según el Señor te bendice, da para el Señor. Ese es el principio bíblico ahora para nosotros los que somos Iglesia de Jesucristo. Bien, y así terminamos este capítulo 14. Hemos visto un episodio más de la vida de Abraham y todavía nos queda, porque Génesis, desde el capítulo 12, cambia el rumbo de la narrativa. Hasta ahí se nos había hablado de lo que pasó en la antigüedad, sin entrar en demasiados detalles, pero está claro que la Biblia nos quería llevar a un tema que toma forma aquí en el capítulo 12 en Abraham y que se va a desarrollar a partir de aquí por todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo ahora apunta a Jesucristo. La promesa está hecha. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora el tema central en el Antiguo Testamento se centra en este pueblo a quien Dios escoge como su pueblo, del cual vendrá Jesucristo. Y ahora el Génesis va a dedicar gran parte a hablar de Abraham. Después se nos hablará menos, pero también significativamente de Isaac, después de Jacob. Y José va a ocupar también un gran protagonismo en el libro de Génesis. Así que nos queda todavía ver bastante sobre la vida de Abraham, cómo Dios trató con este hombre y las cosas que él fue haciendo. Pero esto lo dejamos ya para otro día. Hoy terminamos aquí. Concluimos con nuestro tiempo de estudio bíblico. Agradecemos al Señor que Él nos da cada día la oportunidad de hacer esto. No es fácil, porque llevamos 1 año y 8 o 9 meses sin fallar ni un solo día dando estudio bíblico. Y dice, bueno, si te lo propones, sí, pero no es fácil. Porque siempre puede haber un imprevisto, puede haber una enfermedad, puede haber circunstancias. Entiendo que Dios nos trae cada día a esto. Esto es de Dios. Así que, hermanos, seguimos mientras Dios quiera, ahí estamos. Si Dios lo permite, mañana estaremos a 13 de diciembre, el lunes. Empezamos otra semana y si Dios nos lo permite, a las 8 de la tarde estaremos aquí otra vez reunidos alrededor de su palabra para escuchar lo que Él tenga que decirnos. Que Dios os bendiga, que Dios esté con vosotros. Os amo con el amor del Señor y esperaré mañana volver a veros a cada uno. Hasta mañana, un abrazo.